o con papá o con mamá. Justino miró por la ventana del apartamento esperando a que su papá lo viniera a recoger. Tenía nudos en el estómago y se sentía mal. Era difícil acostumbrarse a estos viajes después del divorcio. Por fin, Justino vio el auto dar la vuelta hacia la entrada de la casa. Bajó corriendo la vereda para recibirlo. Papá le dio un abrazo. «Vamos a despedirnos de tu mamá antes de irnos», dijo caminando con Justino hacia la puerta de entrada. Justino escuchó hablar a mamá y a papá un rato. Tenía la esperanza de que papá le diera un abrazo, pero no lo hizo. Deseaba que mamá dijera: «Vamos a casarnos de nuevo», pero no lo hizo. En el auto, Justino le mostró a papá un golpe nuevo en el codo. Le contó que le había enseñado a Júpiter el gato a ir a buscar y a traer objetos. «Me sorprende que un gato haga eso», dijo papá. «Dime, ¿has oído últimamente algún chiste nuevo?» Justino se acordó de uno que había oído en la escuela. «¿Por qué la galleta fue a ver al médico?», preguntó. «No lo sé, ¿por qué fue?». «Porque se sentía hecha añicos». El papá se rió y dijo que era su mejor chiste. El resto del viaje al apartamento de papá cantaron al son de la radio, como siempre hacían. Papá condujo por un camino más largo para que pudieran escuchar el resto de su canción favorita, una canción que solía ser la favorita de mamá también. «Ojalá ella estuviera aquí con nosotros», pensó Justino. Cuando llegaron al apartamento de papá, a Justino le sonaban las tripas. En casa de mamá hacían comida sencilla, pero a Justino y a papá les gustaba cocinar. Papá sacó un libro de cocina grande y juntos escogieron espaguetis con albóndigas. «Siempre hacemos demasiado», dijo papá cuando comenzaron a cocinar. «Así que pondremos un poco en el congelador para que te lo lleves el domingo». Al día siguiente, Justino y papá jugaron fútbol en el parque, fueron a cortarse el cabello y llevaron una canasta de ropa sucia a la lavandería. Hacía calor en la lavandería, y el único sonido que oía era el constante movimiento de las lavadoras y las secadoras. Mirando la ropa dar vueltas, Justino hizo la pregunta que había hecho ya repetidas veces. «¿Por qué tú y mamá ya no viven juntos?» Papá respiró profundamente y luego soltó poco a poco el aliento. Puso la mano en la rodilla de Justino y dijo: «Tu mamá y yo ya no nos entendíamos. Lo intentamos durante mucho tiempo, pero sencillamente ya no pudimos seguir juntos». El reloj de la secadora comenzó a sonar, pero papá lo ignoró. «Si yo hubiera sido un niño más bueno, ¿tú y mamá aún estarían casados?», preguntó Justino. «Hijo, tú no has hecho nada malo», dijo papá, «y de ningún modo eres la causa del divorcio. Nunca olvides eso». Justino asintió con la cabeza, pero no estaba seguro de si creía eso o no. El domingo, Justino y papá fueron a la iglesia. A Justino le gustaba la iglesia de papá. Era diferente de la iglesia donde asistían él y su mamá. Una señora con zapatillas rojas movía las manos en el aire mientras cantaba. Un hombre de la fila de atrás decía «Amén» y sí cuando le gustaba algo de lo que decía el pastor. Después del culto, papá encendió la radio, pero ninguno de ellos cantó. Caía la lluvia y las gotas de agua se perseguían por el parabrisas del auto. Justino tragó saliva y dijo: «Cuando estoy contigo, extraño a mamá, pero cuando estoy con mamá, te extraño a ti». «Lo sé», dijo papá, y le pasó la mano a Justino por el cabello. «Es muy difícil cuando no estamos juntos». Cuando Justino entró por la puerta, mamá estaba esperando a Justino con un sándwich de mantequilla de maní y miel. Escuchó cuando Justino le contó acerca de los espaguetis con albóndigas, el fútbol y la señora de las zapatillas rojas en la iglesia. «Qué bien que has pasado un lindo fin de semana con tu papá», dijo mamá cuando Justino le dio un abrazo. Esa noche Justino y mamá fueron a patinar y hablaron durante mucho tiempo, aún de las cosas difíciles. «Si los padres pueden dejar de quererse, ¿pueden también dejar de querer a sus hijos?», preguntó Justino. Mamá abrazó a Justino por los hombros y dijo: «Justino, aunque los padres se divorcien, nunca dejan de amar a sus hijos. Papá y yo te amamos desde el momento que supimos que Dios te estaba creando, y ese amor ha ido creciendo». Justino descansó en los brazos de mamá.
mientras ella le decía que las cosas iban a mejorar día a día. No siempre va a ser tan difícil como ahora, dijo. Esa noche, Justino se cepilló los dientes. Trató de concentrarse en el cuento que mamá le había leído. Después del beso de buenas noches, dio vueltas y más vueltas en la cama. De repente se sintió enojado y triste y hecho un revoltijo, todo al mismo tiempo. Aunque Dios ya lo sabía, Justino le dijo que no le gustaba cómo iban las cosas desde el divorcio. Habló con Dios acerca de todo lo que no comprendía, hasta que ya no le quedaron palabras. Entonces se acordó de algo. Cada noche cuando papá le hacía dormir, siempre le decía, Dios te ama, Justino, y yo también. Y cada noche cuando mamá le hacía dormir, ella siempre le decía, Dios te ama, Justino, y yo también. Justino escuchó el ronroneo suave de Júpiter, contó las estrellas que brillaban en el techo de su habitación, y estuvo pensando y pensando hasta que se hizo muy tarde. Luego le dio gracias a Dios por su mamá y por su papá, y por el amor de Dios que nunca cambia, no importa las cosas difíciles que ocurran en la vida de un niño. Y aunque Justino se quedó dormido antes de haber dicho amén, sabía que Dios lo había escuchado.